Vale, vamos a comenzar con el tema 7 de diferencias individuales. Que tenemos el examen en línea el día 4, si no recuerdo mal, y es hasta el tema 8, 5, 6, 7 y 8. Así que vamos por el 7, así que vamos bien. Vamos a ver si acabamos el 7 de un tirón y después ya solo nos queda un tema. Así que hasta el día 4 no hay problema. Estamos a 30, después 31, 1, 2, 3, hasta el lunes, que es el examen. Así que bueno, vamos a dejarlo listo como ya dije en otros vídeos, para intentar llegar al examen ya con ellos dado y poder repasar un poquillo. Vale, pues eso, tema 7, enfoque estructural de las diferencias individuales en personalidad. Fuentes principales de datos para una taxonomía de rasgos. Los modelos estructurales de la personalidad constituyen sistemas taxonómicos de la personalidad, en los que la determinación de las unidades básicas, los rasgos, que configuran la estructura viene mediada por la fuente de datos de la que parte cada modelo. Los modelos léxicos o ateóricos se basan en los términos del lenguaje natural, pues se considera que en este quedan codificados todas aquellas características de personalidad culturalmente representativas. Los dos modelos más representativos, y esto es muy importante, es el modelo de 16 factores de Cattell y el modelo de los 5 factores, o de los 5 grandes también llamado. Pero bueno, quedaos sobre todo con eso. Dentro de los modelos léxicos o ateóricos, el modelo de 16 factores de Cattell y el modelo de los 5 factores, también llamado el de los 5 grandes, pero bueno, el 5, quedaos con eso. Luego, dentro de los teóricos a priorísticos, por el contrario, parten una serie de teorías acerca de personalidad en sus aspectos descriptivos y explicativos, siendo el más representativo el modelo de los 3 factores de Eysenck, o modelo Penn. Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Vamos a ir dándolo cada uno, así que no hay problema, pero bueno, para saber diferenciarlos dentro de que unos son los modelos léxicos o ateóricos y los otros son los a priorísticos, vamos. Punto 2.1. Aproximaciones sin fundamentación teórica previa. Los modelos factoriales léxicos, de que se les llame ateóricos, porque no tienen esa fundamentación teórica previa, ¿no? Vale, el supuesto básico de la aproximación léxica es que toda la gama posible de características personales que los seres humanos son capaces de detectar en ellos mismos y en los demás queda plasmada a lo largo del tiempo en el idioma. Prueba de ello es el elevado número de términos del lenguaje referidos a características personales. En el cuadro 7.1 vemos los pasos a desarrollar en el enfoque léxico de la personalidad. El procedimiento puede resumirse en 3 pasos consecutivos de Sánchez y Bernardos. Primero, selección de descriptores, que es la realizada a través de la búsqueda de términos en el diccionario de una lengua, especialmente adjetivos, dado que estos conllevan una cierta descripción de características disposicionales o estables de la persona. 2. Depuración y reducción de términos, usualmente llevada a cabo mediante la participación de jueces. Y 3. Análisis factorial. Tras elaborar la lista definitiva de términos, esta se aplica a una muestra de sujetos. Se evalúa a los sujetos mediante autoinformes e informes de personas allegadas y se extraen aquellos factores o características consideradas como los elementos o unidades básicas de la personalidad. Las primeras ideas relacionadas con este enfoque surgieron con la labor de 2 psicólogos alemanes, Claeys, que proporciona la lógica teórica del acercamiento léxico, y Baumgarten, que realizó el estudio sistemático del modelo, aunque Galton ya había recurrido al diccionario para extraer términos referidos a las características personales, pero su trabajo fue más calificado de asistemático, reducido y carente de impacto. La primera obra de carácter exhaustivo, destinada a la recogida de aquellos términos lingüísticos que reflejen aspectos relativos a la personalidad, fue la llevada a cabo por Allport y Hotberg. Muy importante ahora, ¿vale? La primera obra de carácter exhaustivo que fue destinada a esto es llevado a cabo por Allport y Hotberg. Esta investigación se centró en la lengua inglesa, llevando a cabo una selección de 18.000 términos que fueron agrupados mediante un acuerdo interjueces en 4 categorías no siempre excluyentes. Tendencia personal de carácter determinante, términos relativos a la concepción de rasgo como un elemento interno y estable de la personalidad. Estados de ánimo temporales y actividades.
juicios sociales o influencia de los demás sobre la persona, y una categoría de carácter mixto relativa a lo que serían las cualidades físicas y capacidades. Esta obra, y esto es muy importante ahora, ¿vale? Es para llevar como un cierto orden cronológico, por así decir. Entendemos que la primera obra de carácter exhaustivo, destinada a esta recogida, Allport y Hotberg, ¿no? Esta obra, que acabamos de citar ahora, va a ser después retomada por Cattell, quien tomó como punto de partida la categoría relativa a los rasgos estables, unos 4.500, y cuyo objetivo fue establecer el análisis de la esfera del lenguaje de la personalidad. La reducción de este cúmulo de términos a un número más manejable daría lugar finalmente a esos 35 rasgos superficiales que constituirían la fuente de datos tanto para el modelo de Cattell como para el de los 5 grandes que citamos previamente. ¿Y después, qué pasa después de esta retomación por Cattell? Pues que posteriormente Norman, considerado el padre de los 5 grandes, llevó a cabo un nuevo análisis de la lengua inglesa, cuyos resultados presentaron un grado de acuerdo notable con el trabajo original de Allport y Hotberg. Pero, a diferencia de algunas de las ambigüedades existentes en el trabajo de Cattell, la labor de Norman se considera una taxonomía bien estructurada, con criterios de inclusión y exclusión explícitos, y el consenso manifiesto de un equipo de jueces. Así, el trabajo de Norman se considera el origen de la mayoría de taxonomías contemporáneas. Muy importante eso, ¿vale? Entonces, el consenso manifiesto de un equipo de jueces. Entonces, el trabajo de Norman se considera lo que es el origen de la mayoría de taxonomías contemporáneas. Muy importante eso, ¿vale? Como pregunta, de hecho. Finalmente, señalar que si partimos del lenguaje, pues es necesario contrastar la generalidad transcultural en distintas lenguas, lo que Goldberg denomina universales, entrecomillado, en la codificación de las diferencias individuales en las distintas lenguas y culturas. En el punto 2.2 vemos cómo nos citan las aproximaciones derivadas de una fundamentación teórica previa, lo que serían los modelos factoriales biológicos. Muy importante, ¿vale? Luego ya vamos a ir, conforme acabemos este punto, en el punto 3, ya vamos a ir con lo que citamos al principio. Ya vamos a empezar con el modelo de los 16 factores de Cattell y todo eso, ¿vale? Que va a ser lo que dimos justo en esta parte. ¿Os acordáis? 16 factores de Cattell, luego lo de los 5 grandes, luego lo de los 3 factores de Heysen como modelo Penn. Entonces, bueno, simplemente esto es una forma de introducción, de forma de entender un poquito cómo va la cosa, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo de los modelos factoriales biológicos, es muy importante. Como dice el título, pues estos modelos vienen precedidos por la orientación teórica que marca el tipo de datos a los que presta más atención, pues la cual suele estar referida a las bases biológicas subyacentes, a las dimensiones propuestas que haya. Los datos originales suelen provenir de cuestionarios de personalidad, pero dado que la mayoría de ellos solo evalúan determinadas dimensiones, se parte de un área inicialmente restringida. El modelo estructural más importante desde este enfoque es el de Heysen, quien considera necesario disponer de una buena taxonomía de la personalidad como paso previo a la elaboración de una teoría causal y explicativa. La fase descriptiva de este modelo se caracteriza por una labor de constatación y corroboración de las propias hipótesis previas del autor, siendo las 3 ideas que sustentarán su línea de trabajo. La conducta se describe en términos de rasgos, que caracterizan a los individuos en distintos grados. Estos rasgos correlacionan entre sí constituyendo categorías de rango superior denominadas tipos, muy importante, ¿vale? Entonces la conducta se va a describir en términos de rasgos, y eso se caracteriza a los individuos en distintos grados. Pero bueno, términos de rasgos. Luego, estos rasgos van a correlacionar entre sí, constituyendo categorías de rango superior, y a eso se le llaman tipos. Y los tipos están basados esencialmente en factores constitucionales, genéticos o innatos, que deben ser descubiertos en la estructura fisiológica, neurológica y bioquímica del individuo, ¿vale? Bueno, el modelo de Heysen, para que nos entendamos bien. Tiene 2 fases, las cuales están influenciadas por 3 áreas distintas. La primera fase, de elaboración de una taxonomía descriptiva. Por un lado, la tradición tipológica y caracteriológica, y por el otro, el estudio correlacional de la conducta. Y en la segunda fase, que es la de carácter explicativo causal, que presenta una concepción constitucional y biologicista de la personalidad, basada en lo que sería el análisis experimental de la conducta. En resumidas cuentas, a diferencia del enfoque léxico que viéramos, Heysen postula las principales dimensiones de la conducta humana previamente a la obtención de los datos. Eso es muy importante, lo de previamente a la obtención de los datos, ¿vale? Y ahora vamos con lo que os comentaba, en el punto 3.
Desarrollo cronológico de los principales modelos estructurales de la personalidad. Independientemente de las diferencias entre los diversos modelos, todos harán uso del análisis factorial como vía metodológica para determinar las unidades o dimensiones básicas de sus modelos. Un modelo de factores primarios pues es el modelo de los 16 factores de Cattell que os dije antes. Digo, para que recordemos bien por dónde andamos esto cuando fuimos al principio. ¿Os acordáis que dijimos modelos léxicos o ateóricos? Modelo 16 factores de Cattell. Después vamos a ir por el orden, así que no hay problema, no nos vamos a confundir. Pero bueno, es interesante recordar por dónde vamos leyendo, ¿vale? Entonces, modelos léxicos o ateóricos, y ya vemos, los más representativos son los de los 16 factores de Cattell y los de los 5 grandes, o el modelo de los 5 factores, también llamado. Que eso pasa mucho en esta materia, hay distintas formas de llamar a mismos modelos y suele tirar a confusión, pero bueno, como la mayoría suelen ser muy parecidos, pues no hay problema. Entonces eso, un modelo de factores primarios, que es el modelo de los 16 factores de Cattell. Como ya hemos visto, Cattell recogió pues más de 4.000 vocablos relativos a disposiciones estables, la mayoría constituidos por pares de antónimos. Estos vocablos fueron agrupados en 160 clústeres, o variables resumen, a los que Cattell añadió 11 más derivados de la literatura psicológica previa. Entonces, y esto es muy importante, esto siempre se pregunta. Una vez reducido el campo de análisis, se centró en la recogida de datos a partir de 3 fuentes distintas. Datos L, o datos que provienen de la observación. Es decir, de cómo nos ven. Podéis entenderlo como look o algo así. Entonces, datos Q, o datos que provienen de cuestionarios, que hacen referencia a cómo nos vemos. Entonces, para entendernos, datos L proviene de la observación. Es de cómo nos ven a nosotros, de cómo nos ven. Y los datos Q provienen de cuestionarios, que hacen referencia a cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos, no cómo nos ven. Cómo nos ven es el dato L. Dato Q es cómo nos vemos nosotros, que provienen pues de cuestionarios. Y los datos T, o datos relativos a test objetivos, como el rotor de persecución de la figura, en los que la persona desconoce que se están evaluando y por tanto difícilmente puede falsear los datos. Muy interesantes. Son los test objetivamente útiles, ¿no? Dentro de este rango pues, no son los únicos, lógicamente. Inicialmente obtuvo datos derivados de la observación sobre pues, una muestra de 100 sujetos. Datos L, recordemos, provienen de la observación, de cómo nos ven. En las 171 variables resumen. Una posterior análisis de clúster permitió extraer 35 rasgos superficiales que tras una nueva factorización en una muestra más extensa arrojó 12 factores primarios de carácter bipolar o rasgos fuente. A partir de la fuente de datos anterior, elaboró una batería de ítems, datos Q, cuya conversión en factores estableció las bases del cuestionario 16PF, Personality Factor Inventor, que es los 16, y dando lugar a lo que conocemos de los 16 rasgos fuente de orden primario. Finalmente, el modelo presenta también 4 factores de segundo orden, y lo vemos ahora aquí en esta tabla. Q1, que es ansiedad baja, ajuste, lo que es ansiedad alta, ansiedad. De ansiedad baja, ansiedad alta. Q2 como introversión, vía, y extroversión, exvía. Y la Q3, socialización, superego. Y en la 4, dependencia e independencia. Simplemente citarlas en la tabla 7.1. Luego nos dice, a pesar del innegable valor del modelo de Cattell, no ha estado exento de críticas. ¿Por qué? Por el elevado número de factores, por los neologismos utilizados con el fin de evitar sesgos de interpretación, la dificultad de replicación debido a ¿qué? Pues a la escasa estabilidad de los factores primarios, la escasa fiabilidad de las escalas y la dificultad de interpretación y manejo. ¿Por qué? Porque había una complejidad de su formulación teórica excesivamente matemática. Vale, una vez dado eso, tenemos el modelo de 3 factores de Eysenck. Cuando volvíamos para aquí, para arriba, veis lo de el modelo 3 factores de Eysenck o modelo Penn. Los teóricos a priorísticos. Vamos. Los aspectos descriptivos, explicativos, lo vamos a ver ahora aquí.
Además de ser un modelo de personalidad, la propuesta de Eysenck es la única que puede considerarse un auténtico paradigma de investigación. Y ha sido el más influyente a lo largo del siglo XX, siendo el punto de referencia y origen de numerosas investigaciones. Es conocido con las siglas PEN, por eso os decía, es lo mismo. Se le llama modelo PEN o modelo de los 3 factores de Eysenck, es hecho mismo. Entonces, hay que entender que básicamente se considera pues, el auténtico paradigma de investigación. Fue el más influyente del siglo XX y es el punto de referencia y el origen de numerosas investigaciones. Por eso digo, esto suele ser objeto de pregunta. La mayoría dentro de este tema vamos a ver muchas preguntas. Es conocido con las siglas PEN por las iniciales de sus 3 dimensiones básicas: psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Esto tenemos que saberlo perfecto, porque además suelen tirar bastante por aquí, ¿vale? Entonces, psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Ya lo sacamos, simplemente con acordarnos de PEN. Vemos la P, psicoticismo, E, extraversión, N, neuroticismo. En el cuadro 7.3 es muy importante el tema de los cuadros. Bueno, ya lo tengo dicho en una ocasión en los vídeos, que los cuadros en esta materia son muy importantes. Así como en otras, lo lees, lo medio interpretas, pero es que en esta siempre vamos a ver preguntas que derivan de algún cuadro, ¿vale? Entonces, cuadro 7.3. Criterios que debe reunir un estudio científico de la personalidad. Estos criterios se agrupan en relación al momento del proceso científico en el que debe ser puesta a prueba, en la fase correlacional o descriptiva o en la fase explicativa o causal. Tenemos criterios taxonómicos, que son los descriptivos, y los criterios de causalidad, que son los explicativos. Los taxonómicos descriptivos: fundamentación teórica y amplia cobertura. Formulaciones teóricas para establecer deducciones sujetas a comprobación empírica. Postulados teóricos relativos pues a la descripción, como ya hemos dicho, descriptivos, e interacción de rasgos. Organización o estructura jerárquica de dimensiones, replicabilidad de los resultados obtenidos en test psicométricos, distinción entre factores de primer y segundo orden, convergencia de resultados en los metaanálisis con los distintos estudios existentes y convergencia de dimensiones existentes a partir del uso de una amplia variedad de escalas. Esos serían los criterios taxonómicos, los descriptivos, descripción, como fuimos viendo, ¿vale? Básicamente pues eso. Y luego tenemos los criterios de causalidad, que son los explicativos. La arquitectura genética del modelo debe ser bien entendida, las bases biológicas deben estar bien fundamentadas en el plano teórico y estar sujetas a comprobación, debe ser universal, manifestando pues una clara independencia de diferencias raciales, nacionales y culturales. Las unidades deben mostrar consistencia a lo largo del tiempo, el modelo debe tener implicaciones socialmente importantes, y por último debe sugerir el papel a desarrollar por la ciencia. En el modelo PEN de Eysenck hay una fundamentación teórica y metodológica. Este modelo tiene sus raíces en la antigüedad, así como en las propuestas de distintas corrientes teóricas previas. De las tipologías a los tipos dimensionales. Entonces, de las tipologías a los tipos dimensionales. Rasgos amplios o de segundo orden. Muy importante quedarse con estos puntos que voy a ir citando, ¿vale? Dentro de lo que es de la fundamentación teórica y metodológica del modelo PEN, ¿vale? Voy a dar 3 puntos. Rasgos amplios o de segundo orden. Lo de segundo orden, quedaos bien con él, porque de hecho los exámenes suelen ponerlo de segundo orden. La tradición tipológica recogida por Eysenck tiene su origen en las tipologías temperamentales, clave eso, de la medicina griega, elaboradas pues, por Hipócrates y Galeno, plasmadas en la obra de Kant y sistematizadas e integradas de manera bidimensional por Wundt. Sin embargo, a diferencia de la tradición tipológica griega, basado en una conceptualización de tipos categoriales puros y excluyentes, Eysenck desarrolla el concepto de tipo, y esto es muy importante, muy importante, concepto de tipo, extendido como dimensión cuantitativa y continua, a lo largo de la cual se sitúan los individuos. Luego, tenemos extraversión y neuroticismo, que son 2 dimensiones propuestas a priori. La elaboración taxonómica de Eysenck estaba basada en una evaluación depurada y perfecta de estos 2 constructos previamente postulados por la tradición psicológica y fisiológica, para lo cual empleó tanto muestras clínicas, pacientes neuróticos, como no clínicas. Recientemente incorporaría una nueva dimensión a la que denominó psicoticismo.
recordar, en el modelo Penn es psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Entonces, psicoticismo es la que recientemente incorporaría a una nueva dimensión, ¿vale? Que es la que llama psicoticismo, vamos. Postulada también de forma a priorística, a priori, la cual ha recibido menor respaldo y ha obligado a efectuar ciertas modificaciones en la definición de las características de las otras dimensiones, especialmente en la de extraversión. Y por último, origen genético y fundamentación biológica de las diferencias individuales en personalidad. Eysenck ha defendido el carácter constitucional, genético e innato de los tipos de personalidad propuestos. La existencia de diferencias debe constatarse en las estructuras fisiológicas, neurológicas y bioquímicas del individuo. Eysenck aboga por un análisis experimental de la personalidad, estimulado por diversas contribuciones, entre ellas las de la escuela rusa de Pavlov. El modelo Penn, la fundamentación factorial, este modelo se asienta sobre una clara fundamentación psicométrica, quedaos con lo de fundamentación psicométrica mucho, cuyos planteamientos están influenciados por la corriente británica, especialmente por Spearman. Para Eysenck, el uso de la metodología factorial permite la detección y organización de la estructura universal de la personalidad, que al igual que la inteligencia, es de carácter jerárquico. Muy importante, ¿vale? Entonces, quedémonos bien con que este modelo tiene una fundamentación psicométrica, corriente británica, especialmente Spearman, y además es de carácter jerárquico, ¿vale? Al igual que la inteligencia, vamos. Cuadro 7.5. Descripción de las tres dimensiones fundamentales del modelo Penn. Aquí ya vamos por la mitad del tema, si no recuerdo mal, ¿no? Cuadro 7.5. No sé si lo podemos hacer en un vídeo entero. Bueno, miramos. Cuadro 7.5. Descripción de las tres dimensiones y las tres dimensiones fundamentales del modelo Penn. ¿Qué tenemos? Pues el modelo sistema Penn comprende tres dimensiones, tipo, de carácter continuo, o rasgos de segundo orden, lo que os dije antes, lo que son los rasgos amplios, vamos, supuestamente independientes. Entonces tiene tres dimensiones, tipo, de carácter continuo, supuestamente independientes, de cada uno de ellos definidos por la correlación existente entre una serie de rasgos de primer orden, que serían pues los más específicos, ¿no? Existe abundante evidencia a favor de la validez de dichas dimensiones como variables predictoras de diferencias individuales, especialmente las dos primeras. Vamos, la extraversión, introversión y neuroticismo, estabilidad. El psicoticismo, como ya vimos, que también estaba a priori, pero que tenía menos respaldo y que de hecho hubo que modificar las anteriores. Quedémonos muy bien con esto, porque esto es clave. Extraversión e introversión. Incluye rasgos primarios tales como el grado de sociabilidad, la actividad, la vitalidad, la asertividad, la dominancia, la búsqueda de sensaciones y despreocupación, entre otros. Eso es extraversión e introversión. El neuroticismo y la estabilidad, dimensión de diferenciación individual relativa a niveles de activación y la habilidad, vamos, estabilidad e inestabilidad emocional. Representada pues por rasgos tales como la ansiedad, el estado de ánimo deprimido, sentimiento de culpa, baja autoestima, tensión o timidez, entre otros, en el polo negativo de la dimensión neuroticismo. El psicoticismo y control de los impulsos ya sería dimensión representativa del continuo, normalidad psicoticismo centrada en rasgos relativos a la agresividad mostrada por los individuos, egocentrismo, impulsividad, carácter antisocial, falta de empatía o frialdad de afectos, entre otros, en su polaridad negativa. En el punto 3.2.3, que ya sería modelo alternativo de los dos factores, vale, sí, perfecto. Vamos a dar esto también. El modelo Penn, fundamentación explicativa de carácter biológico. Eysenck propone que para un factor de personalidad pueda ser considerado una dimensión real de la misma, debe ser estudiado en el marco de un modelo tanto descriptivo como explicativo. Para ello, los posibles determinantes biológicos y genéticos de la dimensión, así como su capacidad de determinación de la conducta, debe ser establecido experimentalmente, como vemos aquí en el cuadro. En cuanto a los antecedentes distales, que es lo que nos aparece aquí dentro del recuadro, la primera parte, muy importante este cuadro, de hecho, para entenderlo, o al menos para después para repasar. Antecedentes distales, ¿veis estos primeros que aparecen aquí? Son los que son relativos a lo que es un determinante genético, el ADN.
donde las dimensiones propuestas son concebidas en el ámbito del temperamento. Importante lo de temperamento, esto lo he visto también en examen, ¿vale? Así, estas dimensiones están fundamentadas en factores de gran relevancia biológica y se conciben como rasgos fuente, siguiendo la terminología cateliana. En lo que respecta a los antecedentes proximales, relativos a los determinantes biológicos, el sistema Penn representa un modelo causal de la personalidad de corte biologicista, ¿vale? Entonces, en lo que son a los antecedentes proximales, relativos a los determinantes biológicos, el sistema Penn es un modelo causal de la personalidad de corte biologicista. Y eso es muy importante saberlo, ¿vale? Vale, dentro de la dimensión extraversión-introversión, vamos a ver cómo para el estudio de esta dimensión Eysenck se basó en los constructos ideados por Pavlov, bueno, escuela rusa y demás, de excitación e inhibición. Por eso nos pone aquí, esta parte es extraversión e introversión, que se basa básicamente en los constructos que hizo Pavlov de excitación e inhibición, lo que suponía pues establecer las bases biológicas y fisiológicas de esta dimensión en el sistema nervioso central. Los introvertidos mostrarían una tendencia hacia la excitación y los extrovertidos hacia la inhibición. Posteriormente realiza una revisión de la teoría y situará las bases biológicas de la extraversión e introversión en centros corticales y subcorticales del cerebro, cobrando gran importancia el concepto de arousal o activación cortical generalizada, que a su vez depende del sistema, y esto es muy importante, del SARA, del sistema de activación reticular ascendente, atribuyendo pues las diferencias en la actividad de este sistema a factores genéticos. Quedamos muy bien con lo de esas bases biologicistas de extraversión e introversión cuando entra el tema del sistema de activación reticular ascendente, ¿vale? Lo que es el concepto del arousal o la activación cortical generalizada, que a su vez va a depender de este SARA, ¿vale? De este sistema de activación reticular ascendente. De acuerdo con esta propuesta, en el plano biológico, los extravertidos, y esto es muy importante, esto también ha sido objeto de pregunta muchas veces, ¿vale? Esta parte de aquí, exactamente. Desde el plano de vista biológico, quiero decir. Los extravertidos, una persona extravertida, tiene umbrales de activación elevados en el SARA, ¿vale? En el sistema de activación reticular ascendente. Necesitan más estimulación para que se active. O dicho de otra manera, presentan niveles de activación crónicamente bajos. Esto, sobre todo esto. Lo de la activación elevada de SARA, claro que hay que saberlo, pero es que simplemente es una inversa. Entonces, los extravertidos tienen niveles de activación crónicamente bajos. Tienen unos umbrales de activación elevados en el SARA. ¿Por qué? Porque van a necesitar más estimulación. Dicho de otra manera, es lo mismo que decir presentan niveles de activación crónicamente bajos. Extravertidos, niveles de activación crónicamente bajos. Introvertidos, niveles de activación cortical crónicamente elevados. ¿Vale? Es un poco para entendernos. Si lo partís desde el SARA, para mí es más fácil. Extravertidos, imagínate una persona extravertida. Una activación elevada, alta, es extravertido, habla con todo el mundo, etcétera, etcétera. Esa elevación es en el SARA. Por lo cual, cuando os pongan nivel de activación cortical y demás, lo hacéis al revés. Los extravertidos, bajos. Los introvertidos, altos. Eso en el cortical. En el SARA, por lo que os sale ya, de forma natural. Extravertido, elevado. Elevado el SARA. Por lo cual, bajo el nivel de activación cortical. Introvertidos, bajo el SARA. Introvertido, una persona callada, que no habla. Bajo el SARA. Por lo cual, activación cortical alta. ¿Vale? Un poquito, a ver, no es que sea difícil, pero puede liar un poco al leerlo, porque leéis extravertidos y a lo mejor dices, ah, sí, niveles altos, pero a lo mejor están preguntando por activación cortical y ahí ya se caga. Si la preguntan por el SARA, perfecto, porque es activación elevada del SARA. Creo que lo he explicado medianamente bien, me parece. Es una cosa de ir leyendo también, no se hace toda la primera. No hay que frustrarse tampoco. Simplemente después yo, al ya haberlo leído y al haber hecho 80.000 preguntas, pues ya os puedo decir, mirar cómo preguntan. Y de hecho, una de las formas de preguntar es, de hecho, así, por la activación cortical. Entonces la gente suele caer ahí. Por eso os lo digo. Bueno, en el plano conductual, estas diferencias biológicas se traducen en las siguientes diferencias comportamentales. Esto, lo que leímos, era, por así decir, desde el punto de vista o el plano biológico.
lo que acabamos de ver ahora del SARA y de los niveles corticales. ¿Qué pasa en la conducta? Pues en la conducta, estas diferencias biológicas se traducen en las siguientes diferencias comportamentales. Los extravertidos necesitan buscar continuamente estimulación. Actividades bulliciosas, hablar, etc. Una persona extravertida, vamos. En cuanto al rendimiento, estas diferencias se explicarían porque los extravertidos rinden peor en tareas monótonas y repetitivas, ya que se aburren con más facilidad. Una persona extravertida no la puedes poner a hacer un trabajo, bueno, puedes, pero quiero decir, no va a estar contenta, por lo menos, o no se le va a dar bien, o no va a atender, o no va a estar motivada, para que nos entendamos. Le pones a hacer algo monótono, que pues yo qué sé, mover una serie de cajas durante 4 horas seguidas, cogerla, ponerla aquí, cogerla, ponerla aquí. Eso les van a rendir peor, no van a prestar atención, no van a tener motivación. ¿Por qué? Porque esa gente necesita sentir una estimulación cada X tiempo, necesita reto, necesita eso, ¿entendéis? Entonces el rendimiento va a ser malo. Por eso los extravertidos rinden peor en tareas monótonas y repetitivas, porque se aburren con más facilidad. Los introvertidos muestran mayor preferencia por actividades con escasa estimulación. ¿Por qué? Porque una estimulación adicional les resultaría desagradable, porque elevarían excesivamente su nivel de activación, que ya de por sí es elevado, como ya lo sabemos, ¿no? Los introvertidos tienen activación cortical crónicamente elevada. Entonces, van a tener una preferencia por una serie de actividades que tengan una escasa estimulación. Vale, creo que se ha entendido bien. Eso sería básicamente la extraversión e introversión. Dentro de lo que sería la dimensión del neuroticismo, su fundamento biológico se encuentra pues, en que la actividad del cerebro visceral, lo que es la amígdala, el hipocampo, el septum, el cingulum y el hipotálamo, que produce un incremento de activación del sistema nervioso autónomo, responsable pues, del control de las respuestas involuntarias vegetativas. El elemento clave, por tanto, es un nivel elevado de activación del sistema límbico, que se manifiesta en un exceso de activación emocional, en respuesta a estímulos estresantes y amenazantes. En el plano biológico, las personas que puntúan alto en neuroticismo presenta alta labilidad del sistema nervioso central. Muy importante entender esto, ¿vale? Si nos preguntan lo de extraversión e introversión, lo sacamos bien, por el tema de biológico y por el tema conductual, pero también hay que tenerlo en cuenta en el neuroticismo. En el neuroticismo, desde el punto de vista biológico hablo ahora, las personas que puntúan alto en neuroticismo pues van a presentar una alta labilidad del sistema nervioso autónomo. Es decir, este se activa fácilmente y resulta muy variable ante los sucesos externos, además de presentar una lenta recuperación de las respuestas de estrés una vez que el peligro ha desaparecido. Esos son los que puntúan alto en neuroticismo. ¿Por qué? Tienen una alta labilidad del sistema nervioso autónomo. Desde el punto de vista del plano conductual, esto se traduce en una serie de preocupación, tensión, ansiedad crónicos, creo que se saca perfectamente, así como una sintomatología física de todo tipo. Y por último, como ya sabéis, que cuando añadió este hombre Eysenck el de psicoticismo, tendríamos que los mecanismos biológicos propuestos son menos claros, aunque también se postula una base genética importante. Inicialmente asociada con bases hormonales diversas, críticas llevaron a Eysenck a postular una asociación entre el psicoticismo y los factores bioquímicos, principalmente la serotonina, 5-HT. La cual ejerce una fuerza inhibitoria sobre el flujo de la información, de manera que los niveles bajos de esta serotonina, presentes en personas que puntúan alto en esta dimensión, serían los responsables de la desinhibición que manifiestan habitualmente. ¿Vale? Serotonina. Niveles bajos de serotonina serían los responsables de esa desinhibición. ¿Vale? La evidencia empírica a favor de las tesis de Eysenck es bastante firme en lo que respecta a lo que sería la dimensión extraversión-introversión, insatisfactoria con la de neuroticismo, con esta de aquí, y escasamente probada en psicoticismo. Entonces, la más potente es esta, dimensión extraversión, ¿vale? Luego, la de neuroticismo, insatisfactoria. Y la de psicoticismo, pues está muy poco probada, directamente. Vale. Luego hay un modelo, que ya lo dejamos por aquí el vídeo, porque ya estamos en la 66612. Bueno, no, nos pasamos de la mitad ya. Pero bueno, en el siguiente vídeo, ya que lo grabamos, ya lo acabamos. Tenemos el modelo de Gray, que es el modelo alternativo de los dos factores. Muy importante también porque lo pueden preguntar, ¿vale? Lo del BAS y el BIS. Es relativamente, es lo que dije ya desde que empezamos con esta materia. No es difícil, es una materia
que tiene muchos datos, tiene 12 temas y hay que acordarse de muchas cosas, muchos autores, lo típico. Pero no tiene una complejidad tampoco de decir, Dios mío, no entiendo nada. No, lo que pasa es que a lo mejor es monótona, a lo mejor es aburrida para mucha gente y eso pues hace que dé la sensación de... No es que dé la sensación, es que tú si no tienes la motivación o no te tira tanto, pues lógicamente se te va a hacer más complicada. Pero si lo ves objetivamente no es una materia difícil. No es una materia difícil porque se entiende bien. Lo que pasa es que hay que tener, pues, es más memorística quizás, no... Pero bueno, poquito a poco. Así que bueno, mucho ánimo a todos y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Nos quedamos aquí en el modelo de Gray. Chao, chao.